Buenas tardes a todos. A continuación vamos a dar comienzo el webinar seminario virtual titulado Consultas frecuentes en formulación del medicamento individualizado. Inserto dentro del campus La SEMI, la Sociedad Española del Medicamento Individualizado, y está dirigido a todos los farmacéuticos que están relacionados con la elaboración del medicamento individualizado, médicos prescriptores y, en general, a todos los sanitarios que están interesados en esta actividad tan genuina farmacéutica como es las fórmulas magistrales. En primer lugar, quiero dar, en representación de la SEMI, la bienvenida a todos los asociados de la SEMI. Bienvenidos, estáis en vuestra casa. Muchas gracias por conectaros, igual que a todos los sanitarios que nos acompañan esta tarde. Vamos a intentar que sea, aunque el tema es legal y es profundo y en algunos aspectos es bastante delicado, vamos a intentar hacerlo lo más ameno posible dentro de lo que cabe. No olvidemos que nuestra actividad elaboradora de medicamentos, nuestra actividad farmacéutica en general, es de las actividades más reguladas que tenemos, tanto a nivel europeo, con disposiciones legales, como estatal, autonómico, incluso me atrevería a decir que en algunos aspectos hasta municipal. Por todo ello, nos vienen preguntas de asociados muy típicas desde, qué sé yo, ¿puedo formular con este principio activo? ¿Cuál es nuestra actitud ante los desabastecimientos? ¿Puedo hacer cosméticos en la farmacia, por ejemplo? Para contestar estas y otras muchas preguntas que van a surgir, disponemos esta tarde de la colaboración de nuestro asesor legal, Juan Guillar. Muchas gracias por estar con nosotros. Es un placer tenerte aquí otra vez, es un honor y bienvenido a este seminario. Gracias, Rafael. El placer es mío. Gracias a todos por asistir. Estoy encantado pues, de poder hablar ante un foro tan querido y tan cualificado. Quiero, eso sí, excusar la presencia de Lara Soriano, que os habíamos anunciado y que iba a compartir conmigo la charla, pero un problema de salud familiar de última hora pues, nos va a privar de su presencia. Pero estoy aquí a vuestra disposición y encantado de resolver todas las consultas y tratar de poner un poquito de luz en este mundo tan difuso que es el de la regulación y tan insuficiente como es el de la regulación en España de la formulación magistral. Muchas gracias, Juan. Decir que Juan es socio del despacho Sánchez de León Abogados y es el director del Departamento de Derecho Público Sanitario. Está sólidamente posicionado en este sector sanitario y tiene una larga experiencia de más de 30 años, asesorando tanto a industria farmacéutica como a oficina de farmacia. Es autor de muchas monografías relacionadas con la legislación del medicamento, es profesor de Derecho Farmacéutico del CSIF, así como también profesor de Derecho Farmacéutico en el Colegio de Abogados y dirige el curso de Mediación Sanitaria de la Organización Médica Colegial. Y sin más, vamos a empezar ya a trabajar un poquito. Vamos a ver. El primer tema que vamos a tocar es el tema de los cosméticos elaborados o no en la oficina de farmacia. Todos sabemos que la frontera que separa el cosmético del medicamento, a efectos galénicos, a efectos tecnológicos, prácticamente no es muy difusa o no la hay. Es decir, una emulsión de fase externa acuosa, si le ponemos una cortisona, es un medicamento. Si no lleva una cortisona y lleva todos los excipientes y le ponemos un aceite determinado de lo que sea y tal, es un cosmético. Entonces, si nosotros tenemos los conocimientos apropiados para hacer cosméticos en todas sus formas farmacéuticas, porque son idénticos a los de los medicamentos, tenemos las instalaciones y tenemos la capacidad, el personal y la documentación, es muy tentador el llegar a preguntarnos en un momento dado si podemos hacerlo o no lo podemos hacer. Y entonces nos viene ya la primera pregunta en concreta para Juan.
¿Pueden las oficinas de farmacia elaborar cosméticos personalizados? Y si es así, ¿bajo qué requisitos? Sí. Con esta consulta os voy a tratar de aclarar si, primer término, desde el punto de vista puramente legislativo, si tras la derogación del Real Decreto 1599/97 de productos cosméticos y su sustitución por el Real Decreto 85/2018, pueden las oficinas de farmacia elaborar cosméticos personalizados y bajo qué condiciones, así como si para ello es necesario el dossier del producto al que se refiere el reglamento europeo. Ciertamente, tras la publicación de este último decreto, el 85/18, su disposición adicional tercera hacía alusión expresa a los productos cosméticos, la antigua normativa, a los productos cosméticos elaborados de forma individualizada. En su lugar, el nuevo Real Decreto ya no contempla de manera expresa los productos cosméticos elaborados de forma individualizada. Si bien le dedica a las oficinas de farmacia el artículo 26, del cual se desprende que, literalmente, las oficinas de farmacia pueden elaborar productos cosméticos exclusivamente para su venta en la propia oficina. Sin embargo, no especifica que sean o no personalizados, por lo que podemos entender que los mismos quedan contemplados también en dicha nueva redacción de la norma. Ese es nuestro criterio. Lo que exige el citado artículo es que, para que las oficinas de farmacia puedan elaborar productos cosméticos, se debe cumplir con las disposiciones del Reglamento 1223/99 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre productos cosméticos y del propio decreto. Tener en cuenta una cosa, aquí hago un alto. Los reglamentos europeos, a diferencia de las directivas, es normativa nacional, son de aplicación directa. La directiva son una serie de directrices que necesitan transposición a nuestro ordenamiento. No es el caso de los reglamentos. Cuando veáis un reglamento europeo es como si fuera un Real Decreto o una ley nacional. Bueno, dicho esto, y según lo dispuesto en el artículo 18, apartado 3c de nuestro Real Decreto Nacional, a las oficinas de farmacia que elaboren productos cosméticos exclusivamente para su venta en la propia oficina, no se les exigirá declaración responsable a efectos del ejercicio de esta actividad, aunque eso sí, deberán cumplir los requisitos señalados en el anexo del mismo relativos a la fabricación. Los requisitos exigidos por el citado anexo son los siguientes, y os los leo in extenso. Primero, debéis disponer de un sistema de calidad actualizado en el que se establezcan las responsabilidades, los procesos y las medidas de gestión que permiten garantizar que la fabricación de los productos cosméticos se realiza conforme a los principios y reglas de buenas prácticas de fabricación. En segundo término, debéis disponer de una estructura organizativa con responsabilidades definidas y adecuada al tamaño de la empresa y al tipo de productos cosméticos que se vayan a fabricar. En tercer lugar, debéis disponer de un personal suficiente con la cualificación adecuada. En cuarto lugar, se os exige por la normativa que dispongáis de programas de formación en buenas prácticas de fabricación y de programas de higiene y salud laboral. A su vez, debéis disponer de instalaciones y equipos para realizar las actividades de fabricación y acondicionados suficientes y adecuados, de tal manera que dichas instalaciones deberán contar con áreas separadas o distintas para desarrollar, en su caso, actividades de fabricación y almacenamiento. También deberéis disponer de instalaciones, equipos reactivos y patrones suficientes y adecuados para realizar las actividades de control y garantizar la calidad en materias primas que sean utilizadas en la producción. A su vez, material de acondicionamiento, controles en proceso y controles en productos terminados. En último término, debéis disponer de procedimientos escritos de trabajo que describan todas las actividades de la empresa. Y creedme que esto es importante, se controla por la inspección. Y esto incluye procedimientos de compra, recepción, liberación y almacenamiento que se apliquen a los suministros y de evaluación de proveedores. Procedimientos para la realización de operaciones de fabricación y acondicionamiento destinados a fabricar un producto acabado que cumpla con las especificaciones definidas. Procedimientos de liberación y control que incluya la toma de muestras y la realización de los ensayos. Procedimientos de almacenamiento y expedición de los productos y de gestión de las devoluciones. Procedimientos para el tratamiento
y la investigación de los productos o materiales rechazados. También procedimientos para la revisión e investigación de reclamaciones que aseguren su correcto tratamiento y seguimiento. También procedimientos de realización de auditorías internas para supervisar la implementación de las buenas prácticas de fabricación de los productos cosméticos. A su vez, un procedimiento para el archivo de la documentación relativa al sistema de calidad, especificaciones, certificados analíticos, etiquetados e instrucciones de uso de cada producto fabricado. Y finalmente, un procedimiento para ejecutar las acciones oportunas en caso de que se tome una decisión de retirada de los productos del mercado por la autoridad competente. En otro orden de cosas, se obliga también por la normativa española de la disposición de los registros que permitan verificar que las actividades que se han llevado a cabo conforme a los procedimientos y especificaciones establecidos, así como el registro que permite garantizar la trazabilidad de la fabricación y en la distribución de los productos fabricados. Y ya en último término, para las actividades subcontratadas deberá disponerse de los contratos firmados y escritos y firmados que lo amparen. Dicho esto, debéis saber que los titulares de las oficinas de farmacia tendrán la consideración de personas responsables, con todas las implicaciones que ello conlleva legalmente, y asumirán todas las obligaciones que le corresponden a los mismos, que están reguladas en el artículo 5 del Reglamento Europeo. Entre ellas destaco las relativas a la comunicación de efectos graves no deseados y de riesgos para la salud humana. Si bien, conforme a lo previsto en dicho reglamento, podrán designar como persona responsable a una persona establecida en la Unión Europea que deba aceptar el cargo por escrito. A su vez, el apartado segundo del artículo 26 especifica que los productos cosméticos fabricados en las oficinas de farmacia cumplirán con las disposiciones del Reglamento Europeo, el 1223/2009, como no podía ser de otra manera. Por ello, de acuerdo con el artículo, con lo establecido en el artículo 11 del Reglamento Europeo, cuando se introduzca en el mercado un producto cosmético, la persona responsable dispondrá de un expediente de información sobre el mismo en el cual contendrá, primero, una descripción del producto cosmético. Segundo, el informe sobre la seguridad del producto. Tercero, una descripción del método de fabricación y una declaración de conformidad con las buenas prácticas de fabricación. Cuarto, cuando la naturaleza o el efecto del producto lo justifique, las pruebas que demuestren el efecto reivindicado por el producto cosmético. Y en último término, la información sobre los experimentos con animales. El citado, este informe sobre la seguridad del producto, que regula el artículo 10 del Reglamento Europeo, según lo dispuesto en el anexo 1, deberá contener como mínimo, primero, información sobre la seguridad del producto cosmético, que se desglosa a su vez en su composición cuantitativa y cualitativa, las características fisioquímicas y la estabilidad, su calidad microbiológica, las impurezas, las trazas e información sobre material de embalaje, el uso normal y razonablemente previsible del mismo, exposición al producto cosmético, exposición a las sustancias, su perfil toxicológico de las sustancias, los efectos no deseados y efectos graves no deseados y, en último término, información sobre el producto cosmético. En cuanto a la evaluación de seguridad del producto, también deberá hacerse una conclusión sobre dicha evaluación, el etiquetado con advertencias e instrucciones de uso, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 19, sus razonamientos y las credenciales del evaluador. Ya por último, el artículo 19 del Reglamento Europeo se regulan las menciones que los productos cosméticos han de contener en el recipiente y en el embalaje con caracteres indelebles y fácilmente legibles y visibles. A la vista de este repaso normativo, podemos concluir ya sintéticamente varias cosas. Primero, en la nueva normativa no se hace alusión expresa a la fabricación de productos cosméticos de forma individualizada, por lo que los mismos entendemos que se podrán fabricar en las oficinas de farmacia bajo las mismas reglas que los productos cosméticos no personalizados.
Segundo, las oficinas de farmacia podrán elaborar productos cosméticos personalizados siempre que se vendan en la propia oficina de farmacia. Tercero, a las oficinas de farmacia que elaboren productos cosméticos exclusivamente para su venta en la propia oficina de farmacia, no se les exigirá declaración responsable. En quinto término, los productos cosméticos fabricados en las oficinas de farmacia han de cumplir con las disposiciones del reglamento sobre productos cosméticos y el Real Decreto 805/2018. Por lo tanto, sí será exigible el expediente de información del producto, el cual debe contener el informe sobre seguridad del mismo que os he detallado. Y ya finalmente, pues deciros que los productos cosméticos fabricados en las oficinas de farmacia han de cumplir con las normas de etiquetado exigidas en el reglamento de la Unión Europea. Es decir, Juan, que una primera conclusión que sacamos viendo todo este conjunto de disposiciones es que prima mucho más la organización documental y el trabajo de bibliografía y de estudio más que el galénico propiamente dicho, porque es una cascada de disposiciones, unas generales de organización del laboratorio, de todo el personal, del organigrama de trabajo, etcétera, etcétera, y luego a nivel particular de cada uno de los productos, todo lo que la cascada de documentación que hay que tener, o sea, es mucho trabajo, pero es posible hacerlo, por supuesto. Como casi toda la normativa europea, abre posibilidades a determinadas actuaciones, pero a cambio trae la obligación de producción de un papeleo ingente que hace que los agricultores, los farmacéuticos y tantas áreas de actividad se tengan que convertir en verdaderos escribanos, ¿no? Y que tengan que tener unos archivos y una gestión de documentación pues verdaderamente cualificada. Desde luego, gracias a que la informática nos echa una mano ingente, pero tenemos que ser muy hábiles en la organización y tener muy claro lo que es el concepto de una edición de protocolos, de PNTs, y tenerlos muy a mano, etcétera, etcétera. Bueno, pues ya lo sabéis, ya lo sabéis. Vamos a la siguiente consulta. Cambiamos de tercio. Complementos alimentarios. ¿Qué requisitos son? ¿Sucede algo parecido o no? La pregunta concreta, ¿puede una farmacia aprovechar sus instalaciones para fabricar complementos alimenticios? ¿Y bajo qué requisitos? Bueno, como tantas cosas en la formulación magistral, tenemos que hacer una interpretación global de la normativa a falta de una regulación expresa. Yo sí que en primer término, y para acotaros conceptualmente el alcance del concepto de complemento alimenticio, os recordaría pues, su definición legal, ¿no? No, perdón, por oposición, la de la fórmula magistral, que es la prevista en el artículo 2i de la Ley de Garantías y Uso Racional del Medicamento, que para ser más breve, en adelante voy a mencionarla como simplemente Ley de Garantías, que habla del medicamento destinado a un paciente individualizado. Dicho de otra forma, el complemento alimenticio, como su nombre indica, no es una fórmula magistral, sino un alimento, por mucho que se presente en un blister, en cápsulas o en comprimidos. De hecho, una definición coloquial del complemento alimenticio es aquella que dice que es un alimento con presentación medicamentosa, con apariencia medicamentosa. Sentado esto, la legislación reguladora de los complementos alimenticios y su elaboración radica en otra normativa totalmente separada, cual es, a día de hoy, el Real Decreto 1487/2009 sobre complementos alimenticios. Y su artículo 2, apartado 1, define este tipo de productos como, literalmente, productos alimenticios cuyo fin sea complementar la dieta normal y consistentes en fuentes concentradas de nutrientes o de otras sustancias que tengan un efecto nutricional o fisiológico en forma simple o combinada, comercializados en forma dosificada, es decir, cápsulas, pastillas, tabletas, píldoras y otras formas similares, bolsitas de polvos, ampollas de líquido, botellas con cuentagotas y otras formas similares de líquidos y polvos que deben tomarse en pequeñas cantidades. Bueno, ahora que no nos escucha nadie, yo en este despacho he legalizado unos parches transdérmicos como complemento alimenticio, pero bueno, lo presentamos en la comunidad autónoma y no emitieron ninguna objeción. Bueno, contada esta anécdota,
conforme al artículo 6 del Real Decreto 1487/2009, de complementos, las empresas responsables de la producción, transformación, envasado, almacenamiento, distribución, importación y comercialización de productos regulados en este Real Decreto están sujetos a lo dispuesto en el Real Decreto 191/2011 sobre el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos, es decir, su inscripción previa en dicho registro público mediante un trámite que se realiza ante la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Es decir, lo que hemos visto hasta ahora es que es, primero, una regulación totalmente distinta y un ámbito de control y registro orgánico totalmente separado de la fórmula magistral. A este respecto, conviene que os siente que este trámite pasa por la acreditación de unas instalaciones adecuadas que deben de quedar separadas de aquellas en las que se elaboren medicamentos. Esto es muy importante a los efectos de esta consulta. Tampoco las leyes de ordenación farmacéutica de las comunidades autónomas prevén la elaboración de complementos alimenticios dentro de las funciones y servicios de las oficinas de farmacia, en sus leyes de ordenación. En definitiva, contestando a la pregunta planteada, las instalaciones de las que se disponga una oficina de farmacia para elaborar fórmula magistral no deberían ser aceptadas por las autoridades de tutela para producir complementos alimenticios, puesto que se exige la perfecta separación, unas condiciones y unos requisitos absolutamente diferenciados. Sin embargo, en la experiencia de este despacho, lo cierto es que no hemos conocido caso alguno de fiscalización, de inspección de dicha actividad, por otra parte muy habitual, probablemente por considerar que lo que no está prohibido está permitido, o en el entendimiento de que, al no ser fabricación industrial, no se aplicaría la regulación prevista para tal circunstancia. Con lo cual, os doy una respuesta basada en la experiencia, basada en la práctica, pero que de alguna manera, no sé si se opone, pero que desde luego pone de manifiesto una absoluta falta de regulación. Antes de pasar a otro tema, me gustaría hacerte una puntualización muy pequeñita, Juan. Hablando antes de los cosméticos, al no diferenciar entre cosmético individualizado y el resto que presuponemos que es la fabricación en lotes, de alguna manera disuade totalmente la elaboración de cosméticos individualizados, es decir, una fórmula determinada de un cosmético para un paciente o, si es cosmético no es paciente, para un cliente nuestro determinado, por la cantidad de papeles que se necesitaría como si fuera también para un lote. No es así, es que disuade totalmente, porque yo recuerdo, y te hablo de memoria, que en el Real Decreto 1599 anterior, que está extinguido, en su disposición adicional tercera, hablaba de que para los cosméticos individualizados, no por lotes, simplemente haría falta la trazabilidad documental correspondiente. Es decir, con lo que hacíamos para las fórmulas magistrales teníamos más que de sobra, pero sin embargo ahora se complica más para un cosmético individualizado. ¿No es así? Claro, tú lo has dicho, esa es la palabra, es disuasivo. Es decir, ese es el problema de tanta normativa y tanta exigencia de producción documental, ¿no? Es que sitúa al farmacéutico ante una tesitura verdaderamente inviable en la práctica. Pero es Ya. así. Bueno, pues aquí lo dejamos y vamos a seguir. Vamos ahora con el capítulo de desabastecimientos. Vamos a ver, como para plantear la pregunta, si la razón de ser de la fórmula magistral es cubrir los vacíos terapéuticos dejados por las razones que sean por la industria farmacéutica, si además de esto añadimos que la capilaridad que tienen las 22.000 oficinas de farmacia por toda España pueden dar puntualmente una respuesta mucho más ágil que acceder en algunos casos a los servicios de medicamento extranjeros, sobre todo en las grandes ciudades no tanto, pero en los medios rurales pues puede ser más complicado el tener que desplazarse hasta el siguiente servicio de medicamento extranjero. Entonces, la pregunta en concreto es, ¿se puede prescribir y preparar en las farmacias fórmulas magistrales con igual composición que medicamentos industriales
con problemas de suministro, aun cuando se pueda conseguir en los servicios de medicamentos extranjeros y a pesar de que la agencia siempre da esa opción y no cita para nada nunca la formulación magistral? Mira, Rafael, para poderos daros una respuesta a esta consulta tan peliaguda, hemos tenido que revisar la escasísima normativa que regula las fórmulas magistrales y no hemos encontrado ninguna disposición que regule o prohíba expresamente la práctica que nos sometéis, que nos consultáis. Efectivamente, el operador jurídico y también el operador galénico se enfrenta ante una extraordinaria insuficiencia de regulación de la formulación magistral en España, más allá del establecimiento ordenado de unas normas de correcta fabricación. Y claro, esta premisa implica realizar una interpretación, nos obliga al jurista a realizar una interpretación global de sus reglas muy generales y extrapolar mandatos relativos a las especialidades farmacéuticas, a los medicamentos. Así, el ordenamiento vigente nada establece al efecto, principalmente la Ley de Garantías o el propio Real Decreto 175/2001, que es nuestra norma marco. Sin embargo, que insisto, quitando 4 mandatos generales, todo lo que establece es unas normas de correcta fabricación, pero nada más y nada menos. Sin embargo, lo cierto es que se han producido diversas manifestaciones por parte de administraciones públicas que, sin tener fuerza de ley, sí son indicativas de la interpretación favorable que pudieran realizar en las circunstancias consultadas, ¿no? Así, revisado el insuficiente ordenamiento aplicable, se han venido produciendo iniciativas administrativas, iniciativas gubernativas, que, sin tener rango normativo, por el nivel jerárquico del órgano autor de las mismas, como es la Agencia Española del Medicamento, sí que tienen no una eficacia vinculante en términos jurídicos, pero sí una referencia indiscutible y citaría concretamente y destacaría lo que ha denominado la agencia como Plan de Garantías de Abastecimiento de Medicamentos de 2019 a 2022, que fue aprobado el 8 de mayo de 2019. Y cito este documento, insisto que no es una norma, por mucho que provenga de la Agencia del Medicamento, pero como elemento de interpretación, cito este documento y os destaco el apartado 3.2.3 relativo a la mejora de las actuaciones para conseguir las alternativas terapéuticas. Y dice en su apartado D, proponer la inclusión en los conciertos entre colegios oficiales de farmacéuticos y consejerías de sanidad de fórmulas magistrales que sustituyan al medicamento financiado desabastecido de forma temporal y para tratamientos individualizados mientras dura el desabastecimiento y no haya una alternativa comercial disponible. Sentado esto, si la Agencia del Medicamento acepta esta alternativa formuladora, podemos concluir su legalidad. El concierto al que se refiere no es más que una materialización institucional organizativa que no constitutiva y fundamentalmente a efectos de dispensación de referencias financiadas. Dicho de otra forma, no cabría concertar una práctica ilegal a efectos de financiación. A su vez, otro ejemplo muy revelador radica en el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Murcia, que ha formalizado el denominado procedimiento para paliar los problemas de suministro de medicamentos a través de la formulación magistral. Es un documento de octubre de 2019 que persigue literalmente identificar de forma precoz los productos de suministro, los problemas de suministro, contemplar la elaboración de fórmula magistral para sustituir los medicamentos industriales desabastecidos que supongan una laguna terapéutica. A su vez, a falta de mayor regulación en positivo, conviene comprobar si la conducta valorada está prevista como infracción administrativa sancionable administrativamente. Claro, tengo que decir esto porque si acudimos a la norma marco, es decir, a la Ley de Garantías, observamos que su artículo 111 no tipifica como infracción dicha práctica. Todo lo que encontramos es, eso sí, un cajón desastre muy general, un cajón desastre punitivo, que es el artículo 111, apartado 2b, quinto, que habla, en términos muy genéricos, insisto, de prescribir y preparar fórmulas magistrales y preparados oficinales incumpliendo los requisitos legales y establecidos. ¿Por qué digo que es un cajón desastre? Porque sirve para un roto y un descosido, pero entiendo que sería muy inadecuado y vulneraría el principio de legalidad
el aplicar esta conducta que, insisto, no está prohibida ni tiene un tipo de infractor previsto específico, ¿no? Conclusiones que podemos hacer y para contestar ya definitivamente esta pregunta y sintéticamente, pues bueno, en primer término, no hemos encontrado ninguna norma vigente que regule expresamente el supuesto que nos sometéis a consulta. Tampoco hay ninguna disposición, cuando hablo de disposición, desde ninguna ley, que prohíba o tipifique como infracción sancionable. Esta premisa permite conjugar la regla del principio de legalidad, que viene a decir que lo que no está prohibido está permitido. En este contexto de escasez regulatoria, son diversas las referencias gubernativas que sí que viabilizan la realización de fórmulas magistrales de igual composición que una especialidad farmacéutica, en situaciones de desabastecimiento. Y, en otro orden de cosas, a nadie escapa que el procedimiento de solicitud y de autorización de un medicamento extranjero carece de la agilidad necesaria que sí que aporta la fórmula magistral. Fijaros el artículo 17 y siguiente del Real Decreto 2015/2009, por el que se regula la disponibilidad de medicamentos en situaciones especiales. Es absolutamente inoperante, ¿no? Para el caso en el que el medicamento extranjero en cuestión estuviese disponible en el servicio correspondiente, la legitimidad sería menor. Eso sí, dicho esto, sin perjuicio de manifestaciones realizadas por funcionarios de administraciones públicas de tutela, ninguna norma, y con esto concluyo, ninguna norma prioriza el acceso a servicios de medicación extranjera frente al empleo de la fórmula magistral. Bien, está claro. No siempre podemos a lo mejor disponer de principios activos, pero sí es verdad que, como comentaba antes, la inmediatez y la cercanía que ofrecen las oficinas de farmacia y también los servicios de farmacia hospitalarios a veces es mucho más rápido y más efectivo que el recurrir en algunos casos a medicamentos extranjeros. Ahí está la respuesta legal. Vamos ahora al caso de las fórmulas magistrales que no encontramos principios activos y que tiene que ser únicamente un principio activo determinado porque no hay un sustituto y tenemos que recurrir a un medicamento industrial. Es práctica que, por ejemplo, yo conozco, estoy en la Comunidad de Madrid, que comunicamos a los servicios de ordenación, comunicamos adjuntando la receta y el informe clínico que vamos a elaborar esa fórmula y no tenemos problemas habitualmente. Si queremos que haya una prestación económica, pues a los servicios de prestación también lo comunicamos. Pero hay comunidades que lo permiten, hay otras que miran para otro sitio, hay otras que ponen más trabas. Entonces la pregunta, vamos a ver, para aclararnos, concreta, ¿pueden las oficinas de farmacia formular utilizando medicamentos industriales? Bueno, pues empezando por el final, diré que sí. Y para contestaros a la consulta, pues relativa en definitiva a la legalidad de elaborar fórmulas magistrales partiendo de medicamentos industriales, esta fuente de materia prima no está prevista en la normativa general nacional aplicable. Por otra parte, cualquier principio activo de un medicamento, somos conscientes que está combinado con excipientes y otros ingredientes, lo que dificulta su formulación. Pero lo cierto es que si bien el Real Decreto 175/2001 no lo autoriza, de nuevo tampoco lo prohíbe expresamente. Vaya por delante que con cada laguna que nos vamos tropezando en nuestro querido Real Decreto 175, lo que nos viene a decir es que tenemos que plantearnos como proyecto el conseguir que este decreto se desarrolle, se complete, se mejore, para que de verdad dé unas pautas de actuación completas, coherentes y sólidas, ¿no? Pero bueno, dicho esto, una interpretación rigorista y restrictiva que pudiera hacer la inspección siempre pudiera considerarlo como una mala praxis e imponer una sanción de las previstas en el artículo 111 de la Ley de Garantías que antes os citaba, es decir, el cajón desastre, ¿no? Cualquier incumplimiento de normas de fabricación de fórmulas magistrales. Pero, sin embargo, no conozco
Por supuesto, estoy abierto a experiencias personales, porque este es el interés también de este tipo de seminario. Sin embargo, no conozco en la actividad profesional precedente en este sentido y soy consciente del uso frecuente y tolerado de materias primas contenidas en medicamentos para elaborar fórmulas magistrales, sobre todo en pediatría, en dermatología, ¿no? Por supuesto, no hablemos en hospitales o servicios muy especializados como es de oncología y oftalmología. A menudo se trata de meras diluciones para adecuar la dosis. Y es que, curiosamente, frente a la ausencia de una normativa nacional seria a nivel autonómico, y como citaba hace un momento a Rafael, sí que encontramos alguna referencia, como por ejemplo la establecida en el artículo 13, apartado 8, de la Ley de Ordenación y Atención Farmacéutica de la Comunidad de Madrid, que es la Ley 19/98, que dice literalmente, y os la leo con generosidad, dice: primero, el farmacéutico en casos excepcionales podrá utilizar una especialidad farmacéutica como materia prima por desabastecimiento de alguna de las sustancias medicinales y solo en los dos supuestos siguientes. Primero, cuando a petición del médico prescriptor se precise modificar la forma galénica de una especialidad debido a que las condiciones del paciente requieran ese cambio. Deberá tenerse en cuenta que el cambio en la forma galénica no suponga una modificación sustancial de la velocidad de liberación del o de los principios activos. Y segunda exigencia, cuando a petición del médico, segundo supuesto, cuando a petición del médico prescriptor y de manera justificada se requiera efectuar un ajuste terapéutico al no existir ninguna especialidad farmacéutica disponible con la o las dosis deseadas. En todo caso, y sigue diciendo la norma, en la preparación resultante el farmacéutico deberá tener en cuenta las exigencias específicas de las especialidades de origen en cuanto a eficacia, inocuidad y estabilidad, puesto que el medicamento contenido va a ser utilizado en condiciones no estudiadas exactamente por la experimentación clínica y no validados por una autorización de una especialidad farmacéutica. Las responsabilidades de estos cambios recaerán en el médico prescriptor y en el farmacéutico elaborador. Y dice finalmente: en cualquier caso se comunicarán estas prácticas a la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, que podrá decidir sobre ellos, llegando incluso a la inmovilización cautelar si hubiera indicios razonables de riesgo para el paciente. Esta es la regulación madrileña. Y claro, en ausencia de mayor precisión legislativa a nivel nacional, costaría entender que las pautas establecidas para Madrid no puedan aplicarse, no puedan trasladarse a otros territorios y no sirvan como pautas interpretativas en las comunidades autónomas que no tengan una regulación expresa. En todo caso, no debe formularse utilizando medicamentos comercializados, pero si se necesita una formulación donde no encontramos el principio activo en el mercado, sería una causa de justificación suficiente para utilizar excepcionalmente una materia prima procedente de un medicamento comercializado, siempre que exista suficiente información del laboratorio productor y sea un principio activo reconocido en España, formulario nacional y farmacopea. Está claro que cuando en las oficinas de farmacia utilizamos como materia prima un medicamento de origen industrial es porque no hay posibilidad alguna de obtener ese principio activo y no hay otra posibilidad. Galénicamente no deja de ser una sopa de componentes lo que queda ahí, pero en términos coloquiales, cuando no hay más remedio, cuando el médico prescribe y exige esa necesidad, es porque hay que hacerlo. En otras condiciones, habitualmente utilizamos los principios activos que nos proporcionan los proveedores legalmente reconocidos. Estamos hablando de oficinas de farmacia. Otro campo diferente son los servicios de farmacia hospitalarios, ¿no? Claro, aquí no hace falta que os diga que hay una doble vara de medir, tanto en la regulación positiva como en la interpretación que hacen las inspecciones. Y es verdad que cosas que no se toleran en las oficinas de farmacia se practican a diario con la en los hospitales, en los servicios hospitalarios, con la anuencia de las autoridades. El problema es en los tratamientos de continuación, que
¿Qué pasa en un tratamiento de continuación que sale a la calle el paciente y se le ha tratado en los servicios de farmacia de una manera determinada? Los problemas que nos podemos encontrar para ese mismo paciente. ¿Qué pasa? Que el edificio donde se hace en una primera instancia ese preparado es diferente al edificio donde se hace en segunda instancia ese mismo preparado para ese mismo paciente. Vaya por delante que mi criterio de jurista, basado en el artículo 14 de la Constitución, que prohíbe la discriminación, viene a significar que lo que esté permitido hacer en un servicio hospitalario debe permitirse en una oficina de farmacia, porque las reglas galénicas son las mismas y la salud del paciente también son las mismas. Ahí lo dejamos. ¿Qué grado de capacidad normativa entonces tienen las comunidades autónomas? O interpretativa, porque has citado antes, Juan, que en leyes de ordenación que se citen todas estas premisas y en otras no, porque todos sabemos que hay comunidades autónomas y comunidades autónomas que miran de manera diferente esta circunstancia de utilización de la utilización del recurso del medicamento industrial. ¿Qué capacidad normativa tienen? ¿O no? ¿O eso lo regula? Fíjate, Rafael, esta pregunta que me planteas es absolutamente diabólica y muy peliaguda con aspectos políticos. Mi respuesta en puridad, como jurista, es que las autonomías no tienen o no deberían de tener ninguna capacidad reguladora del medicamento, ninguna. La frontera entre los ámbitos competenciales autonómicos y nacionales están fijados en nuestra Constitución por sus artículos 148 y 149. Y si hay una valoración clarísima, es que el Estado central se ha reservado muy pocas competencias en exclusiva. Pero una de ellas, y por razones evidentes, es la del medicamento. Entonces, otra cosa es que las administraciones autonómicas tengan capacidades de ejecución. Pero claro, tú me acabas de poner un ejemplo que yo he desarrollado, que es el de la legislación farmacéutica de Madrid, para la fabricación de fórmulas a partir de medicamentos industriales. Pues eso, y sin perjuicio de un mejor criterio también de un farmacólogo, porque claro, aquí se combina la pericia del farmacólogo con la del jurídico, ¿no? Pero para mí, esa regulación farmacéutica madrileña está regulando un medicamento, está legislando sobre un medicamento, no es una mera disposición de ejecución, está invadiendo competencias reservadas al Estado central, por mucho que, como hemos comentado, nos parezca una regulación muy favorable, muy beneficiosa y muy necesaria, ¿no? Pero contestando a tu pregunta, en mi humilde criterio de jurista, las autonomías no tienen ninguna capacidad de regulación de medicamentos. Bueno, pues ahí lo dejamos y seguimos. Y ahora viene la pregunta del millón. La pregunta del se puede, no se puede, qué se puede, qué principios activos se pueden utilizar o no. En concreto, ¿qué principios activos se pueden prescribir y utilizar para elaborar fórmulas magistrales? ¿Cuáles y con qué origen? Ahí te lo dejo. Claro. Este preguntón que me haces, pues justificaría, yo creo que una mañana entera, ¿no? Solo un seminario al respecto. Y esto lo digo para justificarme del rollo que os voy a meter ahora para contestarla, pero es que no hay otra, ¿eh? Porque efectivamente es una materia troncal. Bueno, lo primero que debemos decir es que nuestra legislación relativa a la formulación magistral tampoco nos ayuda a dar una respuesta concreta acerca de cuáles son los principios activos que se pueden prescribir y utilizar para elaborar fórmulas magistrales. Lo que sí que nos dice el Real Decreto 175/2001 es acerca de las materias primas utilizadas en la preparación de fórmulas es que, literalmente, deberán ser sustancias de acción e indicación reconocidas legalmente en España, según lo dispuesto en el artículo en la Ley de Garantías y Uso Racional del Medicamento, por el que se regula y en el Real Decreto 294/95, por el que se regula la Real Farmacopea Española, el Formulario Nacional y los órganos consultivos
del Ministerio de Sanidad y Consumo en esta materia, que es todo y es como no decir nada. Esto lo digo yo, no es literal. Bueno, en relación con el origen de dichas materias primas, que exige que el farmacéutico responsable confirme que las materias primas han sido fabricadas y manipuladas siguiendo normas de correcta fabricación que garanticen el cumplimiento de los requisitos de pureza, identidad, riqueza y toxicidad aguda. Este es el apartado 441 del Real Decreto. En cuanto a las posibilidades que tiene el farmacéutico de aprovisionamiento de materias primas, la norma distingue entre las materias adquiridas a, en primer lugar, un centro autorizado que, definido por el Real Decreto 2259/94 como los centros autorizados y en este caso, para asegurar la calidad del producto, se considera suficiente el número de referencia y control y el boletín de análisis suministrado por dicho centro autorizado, debidamente firmado por el director técnico. Si bien, de una manera algo ambigua, la norma dispone que, literalmente, en todo caso, dado que la responsabilidad de la calidad de la fórmula magistral o del preparado oficinal corresponde al farmacéutico preparador, se considera conveniente, fijaros qué técnica legislativa más ambigua, que éste verifique como mínimo la identidad de las materias primas suministradas mediante alguna prueba de identificación, si se considera conveniente. Fijaros qué mandato. Y la segunda fuente de aprovisionamiento es lo que la norma define como otras entidades, en cuyo caso el farmacéutico responsable sí que deberá realizar un control analítico completo de las materias primas suministradas para verificar que cumplan con las especificaciones de la Real Farmacopea Española. Se exige en todo caso al farmacéutico responsable conocer el sistema de calidad del fabricante de la materia prima y mantener intercambio de información bien con este o con el proveedor sobre aspectos de producción, control y manipulación. Por último, el Real Decreto que estamos manejando exige que las materias primas utilizadas en la preparación de fórmulas magistrales y de preparados oficinales cumpla con los requisitos exigidos por la Real Farmacopea Española o, en su defecto, con una farmacopea de reconocido prestigio. Siendo en definitiva la Real Farmacopea Española, según el artículo 11, apartado 3 de la Ley de Garantías, como el código que establece la calidad que deben cumplir los principios activos y excipientes que entran en la composición de los medicamentos de uso humano y veterinarios. Y a este respecto, la orden ministerial 23/2015 de 15 de enero, por la que se aprueba la quinta edición de la Real Farmacopea Española y la segunda edición del Formulario Nacional, dispone que, literalmente, la farmacopea incluirá monografías convenientemente ordenadas y codificadas con las especificaciones de identidad, pureza y riqueza de, como mínimo, los principios activos y excipientes, así como los métodos analíticos oficiales y textos generales necesarios para la correcta aplicación de las monografías. Y añade, las especificaciones definidas en las monografías constituyen exigencia mínima de obligado cumplimiento. Toda materia prima presentada bajo una denominación científica o común de la farmacopea en vigor debe responder a las especificaciones de la misma. Por su parte, en consonancia con lo dispuesto en el Real Decreto 175/2001 y en la propia Ley de Garantías, en su artículo 42, esta última establece que las fórmulas magistrales serán preparadas con sustancias de acción e indicación reconocidas legalmente en España, de acuerdo con el artículo 44.1 de esta ley, el cual dispone que el formulario nacional contendrá las materias primas que intervienen en la composición o preparación de fórmulas magistrales y según las directrices del formulario nacional. ¿Y qué pasa? Pues si acudimos al formulario nacional, nos encontramos con que, literalmente, las materias primas se dividen en principios activos o sustancias medicinales y excipientes según tengan o no acción farmacológica. Y claro, llegados a este punto, lo que debemos destacar es que el formulario nacional vigente recoge únicamente 39 principios activos, nada más. Por último, en cuanto a lo que no podrá ser utilizado como principio activo en una fórmula magistral, la orden ministerial de 14 de febrero de 1997
que regula fórmulas magistrales y preparados oficinales para tratamientos peculiares, nos dice que, primero, nos prohíbe de manera expresa la utilización de órganos o glándulas de origen humano o animal y de sus derivados. Segundo, señala que tampoco se pueden asociar sustancias anorexígenas, psicotrópicas, hormonales, laxantes o diuréticas entre sí o con otras sustancias, permitiéndose, eso sí, la asociación de dos de dichas sustancias solo en casos excepcionales y debiéndose acompañar la prescripción de un informe médico donde conste la necesidad de esta asociación, así como su eficacia y su seguridad para el tratamiento particular en el que se implanta. ¿Qué podemos concluir ya de manera sintética? Primero, los principios activos que se pueden prescribir y utilizar para elaborar fórmulas magistrales han de ser sustancias de acción e indicación legalmente reconocidas en España. Segundo, en cuanto al origen, el farmacéutico responsable ha de confirmar que las materias primas han sido fabricadas y manipuladas siguiendo normas de correcta fabricación que garanticen el cumplimiento de los requisitos de pureza, identidad, riqueza y toxicidad aguda definidos. En tercer lugar, el farmacéutico podrá adquirir materias primas en un centro autorizado, definido según el artículo, según el Real Decreto 2259/94, u otras entidades, considerándose conveniente en todo caso que el farmacéutico verifique como mínimo la identidad de las materias primas suministradas mediante alguna prueba de identificación. A su vez, el formulario nacional contiene las fórmulas magistrales típicas, tipificadas y los preparados oficinales reconocidos como medicamentos, sus categorías, sus indicaciones y materias primas que intervienen en su composición o preparación, así como las normas de correcta fabricación y control de aquellos. A su vez, la Real Farmacopea Española es el código que establece la calidad que deben de cumplir los principios activos y excipientes que entran en la composición de los medicamentos de uso humano, constituyendo las especificaciones definidas en las monografías exigencias mínimas de obligado cumplimiento. Eso sí, se prohíbe de manera expresa la utilización de órganos o glándulas de origen humano-animal y sus derivados. Y terminaré diciendo que, con independencia y sin perjuicio del formulario nacional, todos sabemos de la legalidad, porque así también está expresamente reconocido por el decreto de formulación, de las denominadas fórmulas atípicas. Es decir, no todo tiene que ajustarse a la fórmula magistral, siempre que sean ingredientes de uso reconocido en España. Está claro, aunque los términos fueron escritos hace 20 años y de alguna manera inducen a errores y a malas interpretaciones. Yo añadiría lo de acción e indicación, pondría la palabra farmacológica. Farmacológica, es decir, todas las sustancias tienen una respuesta terapéutica, todas las sustancias medicinales. Luego la indicación es diferente, porque una sustancia puede tener muchas indicaciones, algunas, y a la postre la indicación la pone el médico. Es más, nosotros los farmacéuticos, además por la Ley de Protección de Datos, no sabemos la indicación de una prescripción determinada. Sabemos una prescripción y poco más. Pero bueno, ese es un tema, como tú bien has dicho, Juan, que da para toda una mañana, porque aquí hay muchos, es un objeto que tiene muchas, es cuadridimensional y se puede mirar desde muchos ángulos. Vamos, para no retrasarnos demasiado en el horario, con otro tema, los tiempos. Abordamos ahora el asunto de la duración de tratamiento y las fechas de caducidad. Dos tiempos que a veces no son parejos. Uno, sobre todo cuando la fecha de caducidad es menor que la duración del tratamiento. Y tenemos una receta. Y la pregunta es muy sencilla. Ante una prescripción de una fórmula magistral que tiene una duración de tratamiento superior a la caducidad del medicamento, ¿se puede elaborar varias veces con esa misma receta hasta que se complete la duración del tratamiento en ella indicada? Claro. Pues Rafael, para contestar a tu pregunta y del examen del Real Decreto 175/2001, no podemos obtener una respuesta a esta consulta, puesto que únicamente hace una mínima alusión a la receta médica
en el capítulo de dispensación, donde solo se recoge la obligación de anotar la dispensación de las fórmulas magistrales que requieran receta médica en el libro recetario y, por otro lado, conservar la misma durante un mínimo de 3 meses. Por tanto, hemos de acudir a lo dispuesto en el Real Decreto 1718/2010 sobre receta médica y órdenes de dispensación, según el cual, literalmente, con carácter general, el plazo máximo de duración del tratamiento que puede ser prescrito una receta será de 3 meses. Claro, si bien cuando así lo determinen las administraciones sanitarias competentes, el plazo de duración de tratamiento se podrá ampliar hasta los 6 meses de duración como máximo. En 2 casos, para la prescripción a pacientes con tratamientos crónicos de medicamentos sujetos a prescripción médica de dispensación renovable y para aquellos tratamientos que dichas administraciones consideren necesarios para la realización de programas sanitarios específicos y en centros específicamente autorizados. A su vez, en relación con la validez de las recetas que nos preguntáis, la normativa señala que, literalmente, la receta médica oficial es válida para una dispensación por la oficina de farmacia con un plazo máximo de 10 días naturales a partir de la fecha de prescripción o, cuando conste, de la fecha prevista por el prescriptor para su dispensación. Así, para el caso de dispensaciones sucesivas de tratamientos crónicos o medicamentos de dispensación renovable, la norma exige literalmente la consignación de la fecha prevista para su dispensación. Por otro lado, es importantísimo destacaros también que las fórmulas magistrales y preparados oficinales no podrán prescribirse conjuntamente en una misma receta médica con otros medicamentos y en cada receta solo podrá prescribir una fórmula magistral o un preparado oficinal. ¿Qué podemos concluir de todo ello? Pues primero, con carácter general, el plazo máximo de duración de un tratamiento que puede ser prescrito en una receta será de 3 meses, por normativa general. Dicho plazo se podrá ampliar a 6 meses cuando lo determinen las autoridades sanitarias en supuestos de tratamientos renovables. A su vez, la receta será válida para una dispensación en la oficina de farmacia con un plazo máximo de 10 días naturales a partir de la fecha de prescripción o cuando conste de la fecha prevista por el prescriptor para su dispensación. Por tanto, en el supuesto de que la duración del tratamiento prescrito sea superior a la caducidad del medicamento, se podrá elaborar varias veces con esa misma receta, siempre y cuando en la receta conste la fecha prevista por el prescriptor para su dispensación. Y, finalmente, en todo caso, no se podrá sobrepasar el plazo máximo de 3 meses de duración del tratamiento que puede ser prescrito en una receta o, en su caso, de 6 meses en el caso de pacientes con tratamientos crónicos de medicamentos sujetos a prescripción médica de dispensación renovable y siempre que conste la fecha prevista de dispensación. Bueno, pues está claro. Vamos con otro tema. Si todos sabemos la definición de fórmula magistral prescrita por un médico, elaborada en una oficina de farmacia o servicio de farmacia, según las normas de correcta elaboración, para un paciente determinado, con nombres y apellidos, se adivina ya tu respuesta categórica, pero ¿se puede elaborar, como nos consultan con frecuencia en la asociación, se pueden elaborar fórmulas para que se puedan dispensar en la consulta médica? Lo voy a decir exactamente como lo tengo aquí escrito. Se pueden preparar fórmulas magistrales que no vayan destinadas a un paciente previamente conocido, sino para la praxis o práctica en consulta, esperando la llegada de un paciente que lo necesite. Bueno, Rafael, ya sabes que a los picapleitos nunca nos gusta dar respuestas categóricas, ¿no? Porque si no, entonces ya seríamos bastante prescindibles. Pero bueno, ya más en serio y contestando a vuestra pregunta, que es muy seria y muy importante, pues hombre, reiterándonos en la normativa definitoria de la fórmula magistral, que ya os hemos citado, pues es literalmente el medicamento destinado a un paciente individualizado, preparado por un farmacéutico o bajo su dirección, para cumplimentar expresamente una prescripción facultativa detallada de los principios activos que incluye, según las normas de correcta fabricación y control de calidad establecidas al efecto, dispensado en oficina de farmacia o en servicio farmacéutico y con la debida información al usuario en los términos previstos en el artículo 42 quinto.
Claro, si nos quedamos con la premisa de la secuencia cronológica planteada en la consulta, surge la analogía conceptual con el preparado oficinal que, según el artículo 2 de la Ley de Garantías, es aquel medicamento elaborado según las normas de correcta elaboración y control de calidad establecidos al efecto y garantizado por un farmacéutico o bajo su dirección, dispensado en oficina de farmacia o servicio farmacéutico, enumerado y descrito por el formulario nacional, destinado a su entrega directa a los enfermos a los que abastece dicha farmacia o servicio farmacéutico. Así las cosas, desde el punto de vista normativo, la elaboración previa de fórmulas magistrales más demandadas a la espera de la llegada del correspondiente paciente pertrechado de su receta no vulneraría directamente ninguna norma expresa. Otra cosa es que, conforme con nuestra experiencia, en caso de inspección en la oficina de farmacia, el funcionario actuante que constatase la presencia de fórmulas elaboradas, pues requeriría la exhibición de una receta para cada una de ellas. Así, en ausencia de estas, es muy probable que impulse el inicio del correspondiente procedimiento sancionador. Lógicamente os lo cuento porque lo he vivido. Ante tal escenario disciplinario, siempre se podría intentar alegar la finalidad de dicha elaboración previa en beneficio del paciente. Sin embargo, tampoco puedo ignorar, tampoco puedo dejar de contaros que esto os sitúa al farmacéutico en la circunstancia de recurrir en vía administrativa y seguramente, ante la negativa de la administración de tutela, someter la posible sanción a revisión jurisdiccional, lo cual es un escenario preferiblemente evitable. Está claro. Bueno, llevamos ya 1 hora casi y cuarto. Claro, los temas legales son áridos, pero es que hay que tratarlos así. Es que, y bastante bien nos lo has explicado, Juan. Mira, hemos tenido aquí en última instancia preguntas y preguntas y preguntas. Muchas tienen calado bastante profundo que no, y menos públicamente, son susceptibles de hacer comentarios, porque hay que tratarlas muy bien. Entonces yo os pido disculpas, porque si no sería eterno, aparte de que no tendrían la calidad y la profundidad que se merecen. Y sí os prometo que si las dirigís a nuestra dirección en la SEMI, pues se las iremos contestando puntualmente y debidamente, y además luego anónimamente las colgaremos en nuestra página web. Bien, de todas formas, adelantaros que muchas de ellas hacían hincapié en la financiación. En la financiación, si se puede, por ejemplo, si está financiado o no está financiado algo que sea sospechoso de elaborar, o si está financiado. Simplemente deciros, y perdona, Juan, que yo me adelante, es muy sencillo. Para saber si algo está financiado o no está financiado, miramos el listado de los principios activos financiados que todas las consejerías de sanidad autonómicas publican. Y si no está, es que no está financiado. Si hay un principio activo que no figura en la lista, no está financiado, y no le demos más vueltas al tema. También había algunas consultas pues, referentes a yo ahí desconozco, farmacias de Andorra, si pueden recibir fórmulas elaboradas en España. Yo no sé, ahí ya, Juan, me pierdo, ya no sé, yo me imagino que no, ¿no? La regla es que no. Además, para terminar de complicar el debate, pues es que tendríamos que conocer cuál es la normativa de Andorra, cuál es la normativa de Portugal, que probablemente sean igualmente restrictivas y que por doble conducto prohíban dicha conducta, ¿no? Pero bueno, en todo caso, y en relación con lo que os comentaba de la cascada de consultas que os comentaba Rafael, yo siempre digo que mis intervenciones, mis formaciones tienen servicio postventa, y el mecanismo pues os lo ha explicado Rafael, con lo cual estará a vuestra entera disposición, y que tengáis la confianza de que ninguna de vuestras dudas va a quedar sin respuesta, ¿no? Otra cosa es que es verdad, a mí no me gusta improvisar porque, sobre todo en materia de formación magistral, y precisamente por esa escasez normativas que tenemos, cada vez que os tenemos que dar una respuesta, pues normalmente tenemos que acudir a otras normas, hacer una interpretación combinada de distintas disposiciones, a veces hasta por analogía,
por sentido último y ratio de la normativa y mojarnos un poquito, ¿no? Y hacer una interpretación en un sentido o en otro. Y por eso, sobre la marcha, es muy complicado daros una respuesta seria a esas preguntas. Pero en todo caso, insisto, esto tiene servicio postventa y todas vuestras consultas van a ser contestadas. Pues sin más, y si os parece, damos por terminado este seminario sobre preguntas frecuentes de formulación y agradeceros a todos la presencia y también la paciencia por habernos estado aguantando más de una hora y prometeros desde aquí que si os interesa, pues volveremos a hacer nuevos seminarios virtuales porque los tiempos que corren es ya todo virtual y para estar en contacto y poder aclarar todas vuestras dudas. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Ha sido un placer.